Hoy vamos a meternos de lleno con Nvidia. Ya saben, la empresa que, hace poco se convirtió en la de mayor valor bursátil del planeta. Y para analizarla, tenemos algo interesante. La transcripción de un video de YouTube es del 16 de septiembre de 2025. Ahí, el analista Jesús Navarrete y su equipo estaban haciendo análisis técnico y hasta una simulación de trading, pero en tiempo real, justo en la apertura del mercado. La idea es desglosar un poco ese proceso, ¿no? Cómo toman decisiones tan rápido, cómo leen los indicadores con toda esa presión encima. Así que bueno, vamos a ver qué encontramos. Empecemos por el momento justo antes de la apertura, el premercado. Nvidia estaba como quieta, en zona de balance, le llaman, o sideline. Exacto. Según la media móvil de 20 periodos, la EMA 20, pues no había señales claras, ni sobre compra ni sobre venta. Tenían un nivel que consideraban clave, un punto de ruptura o breakpoint. Estaba en 177.32. Y, dato importante, la evaluación inicial del riesgo, bueno, se inclinaba bastante, un 77% a favor de posiciones largas, o sea, apostar a que subía. Precisamente. Estar en balance o sideline significa eso, que el precio anda sin una dirección clara, más bien moviéndose de lado. Y el punto de ruptura, pues actúa como una especie de línea, ¿no? Si el precio la cruza con fuerza, para arriba o para abajo, muchas veces indica que empieza una tendencia más clara. Es un nivel, digamos, psicológico y técnico muy importante para los traders. Claro, pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Llegan las 9:25 de la mañana, entra nueva información, nuevos datos y ¡pum! El panorama da un vuelco. El precio cae, poquito, pero cae por debajo de ese punto clave. Se pone en 177.22. Justo por debajo del 177.26 que era el nivel, ¿no? Exacto. Y en ese mismo instante, la evaluación de riesgo para ir en largo se desploma. Del 77% baja hasta el 47%. O sea, de repente entra muchísima incertidumbre. La posibilidad de que el precio se mueva errático, de lado, lo que en la fuente describen como sideline, haciendo esto. Sí, y lo fascinante aquí es la velocidad. ¿Cómo cambia todo tan rápido? Un movimiento mínimo del precio y altera por completo la perspectiva técnica, el sentimiento del mercado. Fíjate que había una expectativa, al principio, de un open gap up, o sea, abrir al alza, pero esta pequeña caída ya genera señales que se contradicen. Navarrete incluso dice que siente como una influencia negativa, como una duda, ¿no?, que le hace cuestionar su propio análisis previo con la nueva información. Esto demuestra lo volátil que es la apertura. Te obliga a recalibrar todo casi al instante. Y ante esta incertidumbre nueva, el equipo se pone a buscar otras referencias, otros niveles, empiezan a mirar los mínimos y máximos que se habían registrado antes en el premercado y encuentran lo que llaman un viajero del tiempo. Estaba en 176.89, Ajá. que era, según entiendo, un mínimo importante que se había marcado antes, en esa fase previa. Exacto. Identificar esos viajeros que básicamente son niveles de precio del pasado donde hubo una reacción fuerte del mercado, ya sea un soporte, una resistencia, mucho volumen. Es una técnica bastante común en el trading a corto plazo. La idea es que esos niveles pueden actuar como, digamos, imanes, o puntos donde el precio podría girar. Zonas donde la memoria del mercado podría reactivarse, ¿entiendes? Y me imagino que la fiabilidad de esos viajeros dependerá mucho de qué tan reciente fue o cuánto volumen hubo ahí, ¿no? Exactamente, totalmente. La relevancia de un nivel pasado suele ser mayor si es más reciente, sí. O si se negoció mucho volumen en ese punto. Ojo, no son garantías, ¿eh? Pero sí son zonas de interés. Puntos donde el precio podría pararse, rebotar o romper con más fuerza. Hay que vigilarlos. Bueno, y con este panorama un poco más confuso, arranca la simulación de trading. Predicen un open gap down, o sea, una apertura bajista, y empiezan a debatir si la primera vela del día será positiva o negativa. Mencionan hasta un patrón llamado lápida. Sí, un patrón de vela específico. Basándose en esa predicción del gap bajista, simulan entrar en corto, vender, pero luego vemos cómo cubren esa posición, o sea, la cierran, cambian a una posición larga, a comprar, y empiezan a escalar. Van añadiendo más a su posición mientras parece ir a su favor. Todo esto mientras las señales siguen siendo un poco mixtas, ¿eh? Y es interesante que sus colaboradores, Pereira y Negrete,
a veces toman posiciones contrarias o ajustan diferente. Refleja que, incluso viendo los mismos datos, la interpretación puede variar. Uf, es que ese segmento es como una psicología del trading bajo presión. Ahí se ve todo. Se ve la duda, la necesidad de actuar ya, pero también el aferrarse a una estrategia, a una metodología. Mientras ajustan sobre la marcha, constantemente. Se apoyan muchísimo en lo que hace el precio, minuto a minuto, y en todo su arsenal de indicadores. Las bandas de Bollinger para ver la volatilidad del momento, varias medias móviles, la de 20, 50, 200, para tendencias de distintos plazos, el MACD para ver el impulso, el momentum, y patrones de velas, como esa lápida que puede indicar un techo. Es un cálculo continuo de riesgo-beneficio. Y para dar una idea de la escala, en un momento mencionan 372 millones de dólares negociados en 60 segundos. ¡Wow! Es un entorno de decisión ultra rápido, de verdad. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? Lo que me queda claro es cómo una acción tan mirada, tan analizada como Nvidia, que partía con una evaluación de riesgo del 77% a favor de subir, puede volverse totalmente impredecible en segundos, justo en la apertura. Totalmente. Esta sesión que analizaron muestra que ni el análisis técnico más fino puede eliminar del todo el caos de esos primeros minutos. Vimos lo difícil que es leer señales que son fugaces, que a veces se contradicen, y todo en tiempo real. Y esto, bueno, nos deja pensando en algo importante, ¿no? Al ver este nivel de análisis, tan micro, tan pegado al minuto a minuto del precio, ¿cómo cambia nuestra idea sobre cómo funciona el mercado? Ver esta disección de alta frecuencia del trading nos da una visión diferente de los movimientos del mercado comparado con, digamos, invertir a largo plazo, donde ignoras estas subidas y bajadas diarias. Son simplemente dos juegos distintos que se juegan en el mismo tablero. O entender uno, este juego rápido, enriquece sí o sí la visión del otro, del juego a largo plazo. Es una pregunta interesante para reflexionar.